bienvenidos a este tiempo tan especial en el que vamos a celebrar la Semana Santa de una manera diferente. ¿Y qué tal si nos preparamos para entrar en la celebración de la Semana Santa con el entendimiento de qué es verdaderamente la Semana Santa? Hoy en día, los fundamentos de el valor de lo que representa la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo se han perdido y pasamos de un extremo radical donde todo era pecado a un extremo liberal donde cada uno puede hacer lo que se le dé la gana, y no hemos entendido realmente la proyección de lo que la Semana Santa representa. Por eso te doy una cordial bienvenida para que juntos vayamos al entendimiento de esta fecha tan importante y tan determinante para nuestro cristianismo y nuestra vida cristiana. Así que reciban una cordial bienvenida a este especial de Semana Santa. Allí todos los hijos de Senda de Valientes Bogotá, los hijos de Senda de Valientes Ciudad Bolívar, Senda de Valientes Cajicá, Senda de Valientes Montelíbano y Senda de Valientes Live, allí en todos los lugares, en todas las naciones y en todas las ciudades de Colombia donde Senda de Valientes está estableciendo un destello de la gloria de Dios a través de sus vidas. Y a todas las personas que nos acompañan de manera presencial también sean cordialmente bienvenidos. Gracias por estar aquí y vamos a entrar en materia. Estamos celebrando la Semana Santa y vamos a compartir en esta noche una conferencia, un seminario. No es una predicación, es un seminario. Por eso yo necesito que abras tu entendimiento para que puedas comprender todo lo que en esta noche vamos a hablar. Porque este seminario está determinado en el análisis de la vida de 3 discípulos frente a lo que representa la Semana Santa. La Semana Santa no representa un tiempo de vacaciones, no representa un tiempo de relax, no representa un tiempo de jolgorio, no. La Semana Santa representa una crisis. La crisis que abrió las puertas de la oportunidad para la gloria de Dios en esta tierra. Escúchame muy bien, la Semana Santa es más importante para el mundo cristiano que la Navidad. La Navidad nace de una fiesta pagana que igual la celebramos en familia, pero en Navidad se celebra común y popularmente el nacimiento de Jesús, pero eso representa un momento histórico muy lindo, pero es la muerte y la resurrección de Jesucristo lo que marcó la pauta para que hoy tú y yo estemos aquí. Por eso la Semana Santa es determinante en nuestra vida cristiana y tenemos que entenderla a la luz de 3 discípulos, para que tú puedas comprender cuál va a ser tu posición y la manera en que vas a vivir tu cristianismo desde la perspectiva de estos 3 discípulos. Por eso he llamado este seminario 3 discípulos, un camino. Me llamaba una señora hoy y me decía: pastor, yo me vi una novela parecida, era 2 mujeres y un camino. Yo le decía: por ver novelas es que está viviendo así su Semana Santa. Pero realmente el punto es poderlo comprender. Y te voy a hablar de la Semana Santa desde el fundamento de la perspectiva del Señor Jesucristo, que fue quien murió y resucitó para darnos vida a nosotros, pero también desde la perspectiva de 3 de los discípulos más determinantes y cómo vivieron ellos la Semana Santa y cómo esa manera de vivir la Semana Santa proyectó el resto de su vida. Y les voy a hablar de Pedro, les voy a hablar de Judas y les voy a hablar de Juan. Y vamos a hacer un recorrido por 5 momentos especiales de la Semana Santa, desde la Santa Cena hasta la resurrección. La Santa Cena, dentro del modelo histórico, se celebró el jueves por la noche. El jueves se celebró la Santa Cena, el miércoles por la noche se celebró la Santa Cena, el jueves en la noche, ¿cómo fue el cuento? No, el jueves en la noche se celebró la Santa Cena, el miércoles en la noche se celebró la Santa Cena, el jueves fue juzgado Jesucristo, el viernes fue crucificado Jesucristo, el sábado descendió y resucitó al tercer día y el domingo resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre en poder y gloria. Entonces, entendiendo estos 5 momentos, vamos a analizar la Semana Santa desde estas 5 perspectivas. El primer momento que vamos a analizar es el momento de la última cena. Recuerda, la Semana Santa representa una palabra, di conmigo: crisis. Y yo te voy a enseñar cómo enfrentar la crisis desde la perspectiva del Señor Jesucristo, entendiendo la esencia de la Semana Santa. Va a ser un análisis bien bonito si usted me acompaña. No voy a profundizar demasiado en textos bíblicos, solamente le voy a dar las referencias y voy a enunciar lo necesario para que después usted tome nota y en casa lo estudie. ¿Están conmigo? ¿Vamos con toda? Diga al que está a su lado: póngale cuidado que esto le va a cambiar la vida. Primer momento, la Santa Cena. ¿Y la Santa Cena qué representa? Cuando la crisis se avecina.
La Santa Cena era el momento en que el Señor Jesucristo sabía que venía una crisis y reunió a los discípulos y les dijo, muchachos, prepárense porque se vino la crisis. Y hay 3 momentos especiales, allí dice Mateo capítulo 26, del verso 17 al 30, pero voy a leer solo el versículo 20. Cuando llegó la noche, el Señor Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, les dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, se avecina una crisis. Todo lo que yo les había hablado, que me iban a entregar, que me iban a lastimar, que me iban a bofetear, que me iban a matar, pues bueno, se avecina una crisis. Pero ¿cómo el Señor Jesús se preparó para la crisis? ¿Cómo tú y yo nos tenemos que preparar para la crisis? Porque quiero decirte que el cristianismo involucra crisis. Quiero decirte que tú vas a vivir crisis siendo cristiano y no siendo cristiano. El problema es que cuando vives la crisis no siendo cristiano, pues la vas a enfrentar de una manera, pero cuando vives la crisis dentro del cristianismo, la puedes enfrentar como Pedro, como Judas o como Juan. Diga conmigo, yo decido. Y hay 3 requisitos para prepararte para una crisis. A todo le va a llegar. Diga al que está a su lado, a ti también te va a llegar la crisis. Y el Señor Jesús nos enseña a enfrentar la crisis como discípulos desde 3 perspectivas. Mira qué hizo Jesús en la Santa Cena. Lo primero que el Señor Jesús hizo fue anunciar la traición. Diga conmigo, aceptación. El Señor Jesús aceptó que se venía una crisis. Y lo primero que tú tienes que hacer para estar preparado para enfrentar la crisis es aceptar que se viene una crisis. Que te van a echar de un trabajo, que se va a acabar una relación, que te fue mal en un examen, que tú tienes que aceptarlo. Sí, la crisis es parte de la vida, la crisis es parte del proceso. Pero también el Señor Jesús en la noche de la Santa Cena le lavó los pies a los discípulos, incluido Pedro, incluido Judas e incluido Juan. Y eso significa que sin importar la crisis, cuando tú la aceptas, tienes que servirle a los demás. Y cuando el Señor Jesús lavó los pies, les demostró que solo a través del servicio nos podemos preparar para la crisis. Porque una cosa es que te coja la crisis sirviendo y otra que te coja la crisis sufriendo. Tú eliges. Y lo tercero que el Señor Jesús hizo en la Santa Cena fue entregarle el pan a Judas. Cuando estaban allí sentados, él dijo, al que yo le entregue el pan, ese es el que me va a entregar. Ese va a ser el Judas, y tenga Judas. Y entonces eso significa que el Señor Jesús, aunque aceptó la traición, aceptó la crisis, no dejó de servir por causa de la crisis, pero sí asumió la responsabilidad que él tenía y que cada uno merecía. Y le dijo, mira Judas, asume tu responsabilidad, tú me vas a entregar. Y así es como nos preparamos para la crisis, aceptando la crisis, sirviendo a pesar de que sabemos que viene una crisis y asumiendo solamente nuestra responsabilidad y enseñándole a otros que asuman la responsabilidad de ellos. Y miremos cómo fue la actitud de los discípulos en la noche de la Santa Cena. Diga conmigo, cuando la crisis se avecina. Judas, en medio de la Santa Cena, tomó una decisión y fue la decisión de entregar a Jesús por 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. En la Santa Cena, Judas terminó de tomar la decisión. Ahí sentados en esa mesa, Judas se pudo haber arrepentido. Pero hay personas que cuando saben que viene una crisis, toman la decisión de darle la espalda a Jesús. Que cuando sabe que viene una crisis, toman la decisión de salir huyendo. Y esa fue la actitud de Judas. Pero ¿cuál fue la actitud de Pedro en la Santa Cena? Pedro le declaró fidelidad absoluta a Jesús y le dijo, aunque tenga que morir por ti, no te negaré. ¡Guau, qué tremendo! Mira qué bonita la actitud de Pedro. Pedro le dijo, yo no voy a salir a venderte como Judas. Yo no te voy a vender por un trabajo. Yo no te voy a vender por una pareja. Yo no te voy a vender a ti para salvar un matrimonio. Yo no te voy a vender a ti para ganar más dinero. No. Se avecina una crisis. Pero yo voy a ir hasta la muerte contigo si es necesario. Qué bonita la actitud de Pedro, ¿verdad? Pero mira la actitud de Juan. ¿Sabes qué hizo Juan en la última cena? Se recostó sobre el pecho de Jesús. Él dijo, yo sé que viene una crisis, pero yo descanso en mi amado. Que se venga lo que se venga, yo estoy con Jesús. Y si estoy con Jesús, somos mayoría. Esa fue la actitud de Juan. 3 discípulos que tenían el mismo pastor. Se congregaban en la misma iglesia. Recibían la misma palabra, pero tenían actitudes distintas frente a la crisis. Judas vendió a Jesús. Pedro prometió amor hasta la muerte. Y Juan solo se recostó en el pecho de Jesús. ¿Saben? Judas representa a esos cristianos, a esos discípulos que están cerca físicamente, pero están lejos espiritualmente. Por eso cuando la crisis se avecina, pueden estar a tu lado, pero al final te van a dejar sola.
Pueden estar contigo, pero al final te van a dar la espalda, porque están cerca físicamente, pero su corazón está lejos de ti. Ellos no están comprometidos contigo, o no están comprometidos con Jesús. Pedro representa a esos discípulos que aman, pero su emoción es más fuerte que su convicción. Y cuando saben que viene una crisis, le prometen a Jesús: y yo no me voy a ir de la iglesia, y yo no voy a dejar de diezmar, y yo no voy a dejar de servir. Pero cuando viene la crisis, su emoción era más fuerte que su convicción. La emoción de los discípulos como Pedro es como la espuma de la ponimalta. ¿Alguna vez han servido ponimalta en un vaso? Ustedes en un momentico vieron el vaso repleto, pero déjenlo descansar 10 segunditos. ¿Y qué pasa? Solo queda un cunchito. Así son las emociones de muchos discípulos como Pedro. Pero Juan representa a esos cristianos que, aunque saben que viene una crisis, permanecen y descansan en el regazo de su amado. Saben que, sin importar la crisis, Jesús está de su lado. Esos son 3 tipos de discípulos cuando se avecina la crisis. La pregunta es: si tú sabes que viene una crisis para tu vida, aunque muy probablemente la mayoría de los que estamos aquí hemos enfrentado crisis, algunos estamos enfrentando crisis, otros vamos a enfrentar crisis, pero ¿cómo vamos a actuar? ¿Como Judas? ¿Como Pedro o como Juan? El segundo momento, luego de la última cena, fue el Getsemaní. Diga conmigo: cuando la crisis llega. Porque recuerda que en el Getsemaní fue cuando el Señor Jesús terminó la Santa Cena y salieron al huerto, y Él se llevó a los discípulos y le dijo a 8 de los discípulos: ustedes espérenme aquí. Y cogió a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dijo: ustedes vengan conmigo un poquito más allá. Y mira lo que les dijo en Mateo 26:36. Tomando a Pedro y a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba triste, Jesús estaba angustiado en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Y es que cuando la crisis llega, ¿a alguien le ha llegado la crisis? Sí, ¿verdad que sí? ¿Cómo actúas cuando la crisis llega? La Semana Santa representa un momento de crisis y es donde tenemos que aprender a partir del modelo de Jesucristo cómo enfrentar la crisis para poder proyectarnos al propósito de Dios. Jesús lo primero que hace en Getsemaní es orar en agonía, dice la palabra. ¿Sabe qué significa eso? Que se vale sentir temor. Se vale sentir preocupación. Se vale angustiarse en medio de la crisis. Sin embargo, Él ya había aceptado la crisis. Pero eso no significa que no sientas temor de lo que vas a enfrentar. Eso no significa que no te sientas triste por lo que estás enfrentando. Sin embargo, generalmente cuando estás en medio de la crisis, esos que tú les pediste que te ayudaran, al final terminan durmiéndose. Y los discípulos en Getsemaní se durmieron. Los que Jesús les pidió que oraran por Él terminaron dormidos. Y Jesús les dijo: yo entiendo, muchachos, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay personas que en medio de tu crisis te van a dejar sola. Que en medio de tu crisis te van a dejar solo. Hay discípulos que en medio de la crisis se van a dormir. Van a dejar de venir a la iglesia. Van a dejar de orar. Van a dejar de leer la Biblia. Porque el espíritu está dispuesto. No, Señor, yo me voy a comprometer contigo. Pero la carne es. Y nunca se comprometen. Pero también allí en Getsemaní fue en el lugar en el que Judas entregó al Señor Jesús con un besito. ¿Sabe qué le dijo Judas? A mí esto me impacta mucho. Llega Judas con todos los soldados romanos y los soldados romanos decían: pero ¿cuál es Jesús? Y mira qué lindo. El Señor Jesús no se diferenciaba de los demás desde lo que se ve. Jesús y Pedro se veían similares. Por eso Judas les tuvo que decir: mira, Él es tan humilde, Él es tan sencillo, Él está tan comprometido con los demás que parece uno de ellos. Pero para que tú lo diferencies, al que yo le dé un beso, a ese es el que tienes que coger. A ese es al que tienes que atrapar. ¿Y cómo fue la actitud de estos 3 discípulos? Y necesito que tú identifiques cuando llega la crisis, cuál es tu actitud y cuál va a ser de aquí en adelante. Judas traicionó a Jesús con lo que parecía una señal de amor. Traicionó a Jesús con un beso. Y es que en medio de la crisis no todo el que te besa te ama de verdad. En medio de la crisis no todo el que te abraza está contigo.
Pero también en medio de la crisis, no todo el que le dice cosas bonitas a Dios está dispuesto a comprometerse con Él. En medio de la crisis muchos vienen a hacerle promesas de amor a Dios que nunca le van a cumplir. En medio de la crisis muchos hacen oraciones y le mandan besitos al cielo, que son los mismos besos de Judas cuando lo estaba entregando en Getsemaní. Pedro. Dice Juan capítulo 18 que Pedro reaccionó con violencia y le cortó la oreja a Malco. Y es que así como hay discípulos que en medio de la crisis comienzan a ser más amorosos con Dios, pero al final lo terminan vendiendo, también hay otro tipo de cristianos que en medio de la crisis reaccionan en sus propias fuerzas, reaccionan con violencia. Pedro reaccionó con violencia y le cortó la oreja a Malco. Hay personas que en medio de la crisis reaccionan con violencia y le cortan la honra a su esposo, le cortan la dignidad a su esposa, le cortan el compromiso a Jesús. Muchas personas actúan con violencia en la crisis y se lastiman y lastiman a otros. Pero Juan, en el capítulo 18 del libro de Juan, es mencionado como el otro discípulo conocido del sumo sacerdote. Dice que Pedro llegó al patio del sumo sacerdote, pero Juan llegó al patio y no lo iban a dejar entrar. Pero el sumo sacerdote conocía a Juan, dice Juan 18:15, y le dijo, dejen entrar a Juan, déjenlo que yo lo conozco. Y cuando ya Juan estaba adentro, intercedió y dijo, venga, dejen entrar a Pedro, que él viene conmigo. Y como era conocido del sumo sacerdote, dejaron también entrar al Pedro, al patio de Caifás. ¿Y sabes algo? Juan era conocido del sumo sacerdote, pero no se dejó influenciar como Judas del sumo sacerdote. Y es que tú puedes conocer personas, pero no tienes por qué dejarte influenciar por ellas. 3 discípulos que tuvieron el mismo pastor, el mismo predicador, la misma iglesia, pero actuaron de manera distinta. Judas representa a los que parecen amar a Dios, pero siempre lo terminan traicionando. Judas representa a esos cristianos que cuando llega la crisis se portan más amorosos con Dios, pero si Dios no hace nada, lo traicionan, y si Dios hace algo, también lo traicionan. Así son los discípulos como Judas. Y tú los ves en la iglesia y dices, ay, mire cómo ama a Jesús, mire cómo le manda de besitos en la adoración. No, mire cómo ora de lindo, cómo junta las manitos cuando ora en medio de la predicación. Sí, pero esos también lo traicionan, porque tienen el corazón de Judas. Pero hay otros que son como Pedro y llegan a pelear en la iglesia, llegan a pelearle a Dios, a reclamarle a Dios y a cortar todo lo que Dios les había entregado. Pero hay otros como Juan, que no huyen, sino ayudan. Que en lugar de huir, han confiado en su amado y saben que al final Jesús tiene el control sin importar la crisis y ayudan a sus hermanos como ayudó Juan a Pedro. En medio de la crisis, Juan ayudó a Pedro. Pero Pedro representa a los que quieren actuar en sus fuerzas y lastiman a otros. Hay muchos cristianos que cuando llega la crisis comienzan a actuar en sus propias fuerzas y lastiman a otras personas. ¿Cómo actúas tú cuando llega la crisis? ¿Sabes que muchas veces cuando llega la crisis te encierras tanto en ti misma que no te das cuenta que estás lastimando a las personas que te rodean? ¿No te das cuenta que tus actitudes lastiman a otros? ¿No te das cuenta que tu victimización lastima a los ambientes? ¿No te das cuenta que tu amargura lastima a las personas que te rodean? Así es Pedro. Enfrenta la crisis en sus fuerzas y termina lastimando. Juan enfrenta la crisis descansando en su amado y no lastima, ayuda a otros. ¿Cómo tú enfrentas la crisis cuando llega? Porque te va a llegar y te ha llegado. Entonces muy probablemente tú estás enfrentando la crisis desde la perspectiva de Judas y te vuelves más cariñosa con Jesús, pero al final lo vas a traicionar. O enfrenta la crisis como Pedro y lo haces en tus propias fuerzas y termina lastimando a las personas que te rodean. O enfrenta la crisis como Juan y simplemente la aceptas y ayudas a los que puedas ayudar. Luego viene el tercer momento, el juicio, cuando la crisis requiere una decisión. Ya está metido en la crisis. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Diga conmigo, tomar decisiones. Porque con llorar nada va a cambiar. Con culpar a otros, la crisis no se va a ir. Como Samuelito, mi hijo, no sé de dónde sacó, si no lo veo, no me ve, si no lo veo, no me ve. Y hay muchos que son así. Cuando llega la crisis, entonces si no la veo la crisis, no me ve. Si no la veo, no me ve. Si no la veo, no. Es como el que se machuca y dice, no me dolió, no me dolió, no me dolió, no me dolió. Y tienes el dedo morado. Claro que le está doliendo.
El problema es que hay algo muy diferente. Una cosa es reprimir y otra depender. Cuando llega la crisis, tú te puedes reprimir y decir, no, no me pasa nada, no, no me pasa nada, no, no me pasa nada. Eso es porque no estás confiando en tu amado, porque si confiaras en tu amado, aceptarías que te está pasando algo y buscarías ayuda y ayudar a otros. Pero los que tienen el corazón de Judas y los que tienen el corazón de Pedro, reprimen. No, no me pasa nada. Y después o traicionan o lastiman. ¿Aló? Tremendo, ¿verdad? Y entonces, cuando viene el momento del juicio, cuando están juzgando a Jesús, es cuando Judas tenía que tomar una decisión. Ya estaba en la crisis. Ahora él tenía que tomar una decisión. Pedro ya estaba metido en la crisis. Ahora él tenía que tomar una decisión. Juan ya estaba en medio de la crisis, tenía que tomar una decisión. Y cuando tú estás en medio de la crisis, diga conmigo, tengo que tomar decisiones. Y mira lo que pasó en medio de la crisis cuando tenían que tomar una decisión. Cuando estaban en el proceso del juicio, Pedro negó a Jesús. Mientras Pedro esperaba que le hicieran el juicio a Jesús allá adentro, lo terminó negando 3 veces y el gallo cantó. Cuando estaban juzgando a Jesús en el momento del juicio, Judas tenía que tomar una decisión. Y él fue y sintió tristeza, sintió remordimiento por lo que había hecho. Y botó las monedas a los sacerdotes y fue y se ahorcó. Y en el momento del juicio el Señor Jesús es golpeado injustamente, es lastimado y juzgado injustamente. Pero Juan estaba presente. Juan sabía que no podía hacer nada, pero estaba ahí. Juan sabía que no podía interceder por Jesús, pero estaba ahí. Pedro lo negó. Judas se ahorcó, pero Juan se mantuvo ahí. No podía hacer nada, diga conmigo, pero estaba ahí. ¿Qué tipo de cristiano eres tú cuando tienes que tomar una decisión en medio de la crisis? Hay cristianos que cuando tienen que tomar una decisión en medio de la crisis, ya vienen con un historial, como Pedro. Se mueven más por emoción que por convicción. Juran amor eterno por emoción, pero cuando llega la crisis, actúan en sus propias fuerzas y lastiman. Y esos son los que al final terminan negando a Jesús y llorando amargamente. Es que tú no me amas. Es que tú no me escuchas. Es que tú no me cuidas. Es que si tú estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto como Marta y María. ¿Por qué negar el amor de Jesús si simplemente estás viviendo una crisis que todos tenemos que enfrentar? Pero este mismo Pedro después decía, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¡Ay, qué tremendo! Es que después entendió, pero en la crisis tuvo que vivirlo. Pedro representa a esos cristianos que la presión del entorno los lleva a negar a Jesús. Los lleva a decir cosas que no deberían decir. Los lleva a negar lo que un día declararon. Niegan el amor, niegan el cuidado, niegan el apoyo, niegan la paternidad de Dios. Pero también está Juan, que representa, Judas, esos discípulos, esos cristianos que se llenan de culpa sin arrepentimiento. Y la culpa sin arrepentimiento trae muerte sin esperanza. Hay muchos cristianos como Judas que se equivocaron. Vino la crisis. Y se equivocaron porque cambiaron a Jesús por una pareja, cambiaron a Jesús por un trabajo, cambiaron a Jesús por una suma de dinero, cambiaron a Jesús por un ministerio. Y lamentablemente, aunque le juraron amor y aunque le mandaban besitos en medio de las canciones que le cantaban, terminaron vendiéndolo por 30 piezas de plata. Y esos cristianos como Judas se llenan de culpa sin arrepentimiento. Y por eso terminan muriendo sin esperanza. Esos son los que tú ves que un día, de un momento a otro, se van de la iglesia, vuelven al mundo, y ahora tú los ves en amargura, en depresión, en opresión, borrachos en una tienda, de mano en mano, de relación en relación, mendigando de trabajo en trabajo. ¿Por qué? Porque no solo vendieron a Jesús, sino que murió su propósito sin esperanza.
pero también está Juan. Los discípulos como Juan que cuando tienen que tomar una decisión, en medio de la crisis toman una sola decisión, se mantienen firmes en el propósito de Jesús. No puedo intervenir, no tengo cómo cambiar la crisis, no tengo cómo cambiar la situación, no tengo cómo cambiar a mi marido, no tengo cómo cambiar a mi mujer, no tengo cómo cambiar a mi jefe, no tengo cómo cambiar la economía, no tengo cómo cambiar la crisis, pero simplemente me mantengo firme y espero a que Dios haga algo. Confío en que Dios va a hacer algo. Ese fue el corazón de Juan, del que se recostaba en el regazo de Jesús, de que en lugar de huir ayudaba a los que podía, porque sabía que tarde que temprano Dios iba a meter mano en medio de la crisis. Necesitamos más discípulos como Juan, que aunque no puedan hacer nada para ayudar a sus hijos, se mantengan firmes esperando que Dios haga algo. Discípulos como Juan, que aunque no puedan cambiar las circunstancias, se mantengan firmes a pesar de las circunstancias. Necesitamos menos discípulos como Pedro, que se dejen presionar tanto por el entorno que nieguen a Jesús, que nieguen su amor, que nieguen su paternidad, que nieguen su respaldo, que nieguen su poder. No podemos vivir negando a Jesús cuando las cosas no salen bien, pero jurándole amor eterno y hasta la muerte si es necesario cuando las cosas están bien. Necesitamos menos discípulos como Judas, que se llenan de culpa sin arrepentimiento y terminan muriendo sin esperanza. No podemos seguir viendo cómo la iglesia de Cristo se desangra simplemente porque somos imperfectos. Pedro era imperfecto, Judas era imperfecto, Juan era imperfecto, pero el amor de Jesús sobre ellos era perfecto. Y la mirada de amor que Jesús le hizo a Pedro cuando lo negó no fue diferente a la mirada de amor que Pedro le hizo a Judas cuando lo vendió. Y era la misma mirada de amor, la misma que Jesús le hizo a Judas cuando lo vendió. Y Pedro también lo miró con amor. Pero tampoco era diferente a la mirada de amor que Jesús le hacía a Juan cuando se recostaba en su regazo. Los tres experimentaron el mismo amor del Maestro, pero reaccionaron diferente. Porque tu reacción en medio de la crisis no la determina el amor de Jesús sobre tu vida, sino la determina el amor de tu corazón hacia Jesús. El remordimiento lleva a la destrucción, el arrepentimiento a la restauración. El remordimiento te llena de culpa y el remordimiento mantiene viva la culpa. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Remordimiento es sentirte mal por las circunstancias, sentirte mal por tus decisiones, pero seguir haciendo lo mismo. Arrepentimiento es sentirte mal por las circunstancias y por tus decisiones, pero cambiar tu mentalidad y tomar nuevas decisiones. Por eso es tan importante entender cuál va a ser tu actitud como discípulo. 3 discípulos, pero un solo camino, y tú lo escoges. Judas estaba trazando su camino. Pedro estaba trazando su camino. Juan estaba trazando su camino. ¿Y tú qué camino estás trazando? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Si pudiésemos categorizar a los discípulos cristianos, si te pudiésemos categorizar tu cristianismo en el nivel Judas, en el nivel Pedro o en el nivel Juan, ¿en qué nivel estarías tú? Siendo sinceros. Vámonos con el cuarto momento, la cruz. ¡Wow! Este momento me impacta. Y es que la cruz es el momento cuando la crisis te revela tu corazón. Es en la cruz donde tú reconoces cómo está tu corazón. Es en la cruz donde tú verdaderamente entiendes qué precio has estado dispuesto a pagar. Por eso el Señor Jesús le decía a los discípulos, a Pedro, a Juan y a Judas también: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cuando crees que te estás negando a ti mismo, solamente tomar tu cruz, es decir, asumir tu responsabilidad, pagar el precio de tu propósito, te va a mostrar cómo está tu corazón. Y allí en Juan capítulo 19, versículo 25, nos muestra un reflejo de cómo estaba el corazón de estos 3 discípulos en el momento de la crucifixión, ahí frente a la cruz. Verso 25 de Juan 19. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, diga conmigo Juan, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Y después le dijo a Juan, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto es tremendo. Muchas personas dicen, es que Juan era el favorito de Jesús, por eso era llamado el discípulo amado. No, Marcos Brunet dice algo que a mí me gusta mucho. Dios no tiene favoritos. Jesús no tiene favoritos. Y Juan no era el favorito de Jesús. Él era el discípulo amado porque Jesús era el favorito de Juan. Y eso marca una diferencia total. Y espero que hasta este momento, en los 3 momentos que hemos analizado, tú puedas entender por qué Jesús era el favorito de Juan. Porque el corazón de los favoritos se revela en la crisis. En la crisis se revela tu corazón cuando estás frente a la cruz, cuando tienes que pagar el precio para salir de la crisis, cuando verdaderamente tienes que asumir tu responsabilidad para salir de la crisis, ahí se revela quién ocupa el primer lugar de tu corazón. En Pedro, el primer lugar lo tenía su ego, su orgullo. En Judas, el primer lugar lo tenía el dinero, sus necesidades financieras. Pero en Juan, el primer lugar lo tenía Jesús. En ese momento de la cruz, solo Juan estaba presente de los discípulos. Solo Juan se mantuvo firme en la crisis hasta el momento del sacrificio. Y es que solamente hombres y mujeres con el corazón de Juan se mantienen firmes hasta el sacrificio. Jesús le encomienda a Juan el cuidado de quien ama. Jesús le dice, Juan, tú me has demostrado fidelidad, cuida a quien yo amo. Qué hermoso saber que llega un momento en la vida donde Jesús ve tu corazón en la cruz y te puede encomendar lo que Él ama. Pedro y Judas, no estaban por ahí. Pedro y Judas estaban ausentes en ese momento de la cruz. ¿Y qué nos permite entender esto? Cuando miramos a los discípulos bajo la visión de Pedro, discípulos como Pedro, o a discípulos como Pedro, el temor no los deja sacrificarse hasta llegar a la cruz. Porque en el momento de tomar decisiones, el temor llevó a Pedro a negar a Jesús. Y cuando por temor tú niegas a Jesús, automáticamente te dejas de sacrificar hasta llegar a la cruz. Hay muchos discípulos que en algún momento le dijeron, Señor, así me echen, yo voy a caminar contigo. Así se me acabe el hogar, yo voy a caminar contigo. Así quiebre mi empresa, yo te voy a servir toda mi vida. Pero el temor, en medio de la crisis, los lleva a negar a Jesús. No me sirvió de nada el cristianismo, no, perdí el tiempo en la iglesia, me sacaron la plata, serví en vano. Y comienzan a negar el amor de Jesús, comienzan a negar el sacrificio de la cruz por ellos. Y terminan como Pedro, no pagando el precio para llegar a la cruz. Mientras Jesús estaba en la cruz, Pedro estaba llorando amargamente la vida que le tocó vivir. Pedro estaba llorando amargamente la crisis que le tocó enfrentar. Es que si Jesús me amara, yo no enfrentaría esta crisis. ¿De qué me sirvieron esos 3 años y medio caminando con Él si al final terminé aquí solo llorando amargamente? Así son muchos cristianos, como Pedro. Judas, la culpa mató su propósito antes de tener que enfrentar la cruz. Por eso Judas no estaba ahí. Hay muchos cristianos que se ahorcan antes de llegar al momento del sacrificio. Antes de llegar a ese momento en el que tienen que soltar lo que tienen que soltar para salir a vivir lo que tienen que vivir. Y es que la cruz representa el rompimiento. La cruz representa ese momento donde lo viejo muere y las puertas de lo nuevo se comienzan a abrir. Y muchos cristianos no han visto la puerta de lo nuevo porque se ahorcaron antes de llegar al sacrificio, antes de tener que tomar decisiones. Y se ahorcaron en la depresión, y se ahorcaron en la frustración, y ahorcaron ¿qué? Su propósito. Se devolvieron al mundo. Así le manden besitos a Jesús. Se ahorcaron en sus propias emociones dañadas. Así lloren cuando le cantan a Jesús. Pero también están discípulos como Juan. Y mira qué lindo, porque en el momento de la cruz,
La crisis reveló el corazón de Juan. Y es que el amor de Juan por Jesús le permitió ser confiable para cuidar lo que Jesús ama. Y qué bonito que tú te puedas mantener lo suficientemente firme, confiando en que en medio de la crisis el amor de Jesús está contigo, pase lo que pase, hasta el punto en que Jesús te pueda decir: aprobaste, cuida lo que yo amo. Y que te dé la oportunidad de cuidar a otras personas, de hablarle del amor de Jesús a otras personas. Hay muchos de ustedes que están comenzando a despertar un fuego porque otros conozcan de lo que ustedes están viviendo, que están comenzando a despertar una pasión por ir a cuidar a otros, por traer a otros a la iglesia, por llamarlos, por saber cómo están, por acompañar. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque tienes un corazón como el de Juan. Y en lugar de renegar en medio de la crisis, tú quieres que otros conozcan el amor que en esa crisis te ha sido revelado. ¡Oh, qué tremendo es eso! En lugar de salir corriendo a ahorcarte, a matar tu propósito, estás ahí al frente de la cruz diciéndole: Señor, no importa si me tengo que sacrificar, yo estoy aquí porque te amo. Y Jesús te dice: yo sé que me amas, por eso te voy a confiar lo que yo amo. ¡Ay, qué lindo! Necesitamos cristianos como Juan, a los que Jesús les pueda confiar a sus amados. Cristianos como Juan, que sientan dolor por los que se pierden y los traigan a los pies del único que los puede salvar. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice algo que a mí me gusta mucho. La cruz no es el final de la historia, es el principio de la redención. En otras palabras, en la cruz no termina la historia, en la cruz comienza una nueva historia. ¡Ay, qué tremendo es eso! En la cruz, el diablo creyó que había ganado, pero después de la cruz, Jesús le confirmó que era él quien había ganado. Por eso nosotros tenemos que entender el sacrificio como un momento determinante de nuestra vida. El sacrificio no es malo. El sacrificio es la decisión personal de renunciar a lo malo que hasta hoy hemos abrazado. Y ahí se abre la puerta del quinto momento. Diga conmigo: la resurrección. Y es que la resurrección representa la vida después de la crisis. En la cruz se revela tu corazón. Y cuando en la cruz se revela tu corazón, automáticamente puedes entender cómo va a ser tu vida después de la crisis. Por eso muchas personas al final nunca salen al otro lado de la crisis. ¿Por qué? Porque todo se muere en medio de la crisis. Por eso muchas personas salen mal de la crisis. ¿Por qué salen mal de la crisis? Porque lastimaron a otros, se lastimaron a ellos y están llorando amargamente en la crisis. Pero hay personas que salen de la crisis como Juan, confiando en su amado, pase lo que pase. Diga conmigo: pase lo que pase. ¿Qué tal si escribes en tu barra de comentarios: pase lo que pase? Qué bonito poder salir de la crisis con un corazón como el de Juan. Qué bonito poder entender que la Semana Santa es el momento en el que podemos reflexionar. Y si tú vas a ver las películas de Semana Santa, si tú vas a sentarte a leer la Biblia, que espero que entiendas que la Semana Santa es un tiempo de reflexión para entender por qué tienes el privilegio de ser llamada hija de Dios, de ser llamado hijo de Dios, para que eso que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, para que hoy tú seas cristiano, verdaderamente tenga de validez y dejes de vivir tu cristianismo como Judas y como Pedro, y afiances un cristianismo como el de Juan, que en Semana Santa no se fue a pasear como Judas, no se fue a pasear como Pedro. No está mal que vayas a pasear, pero no en Semana Santa. La Semana Santa no es para eso. La Semana Santa es para estar como Juan al frente de la cruz. Y si está paseando, no hay problema. Mantente frente a la cruz y cuando regreses, comprométete con Jesús. No está mal salir a pasear. ¡Oh, el pastor está bravo porque nos fuimos a pasear! No. Igual también te puedes conectar, no hay problema. Pero lo importante no es en dónde estás viajando. Lo importante es cómo está tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? Pero quiero que sepas eso, hijos. La Semana Santa no es tiempo de vacaciones. Es el tiempo de honrar a aquel que murió en la cruz por nosotros. Y es muy triste pensar que nuestros amigos católicos se preparan para honrar a Jesús en Semana Santa más que muchos cristianos. Mira, tengo amigos católicos y me los encuentro esta semana. ¿Y qué hace? Pastor, feliz porque estoy arreglando la procesión de la Virgen de no sé qué. Estoy arreglando la mesita de la cuarta estación de no sé cuánto. Yo no entiendo mucho del tema, pero algo están haciendo. Y llamo a muchos de mis hijos: ¿hay servicio el miércoles? No, pastor, estamos descansando. Tenemos retiro de líderes el domingo. No, pastor, no, voy a estar con los niños en el parque. Y entonces, ¿quién tiene la verdad?
¿Dónde está el corazón de los cristianos de hoy? Nuestros amigos católicos lo hacen por tradición, pero lo que tú estás haciendo lo haces de corazón. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es tu corazón? ¿Cómo vas a vivir esta Semana Santa? ¿Vas a celebrar, a honrar y a dignificar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario? ¿O vas a cambiar a Jesús por unas piezas de plata? ¿O vas a lastimar a 2 o 3 y vas a salir a correr, a volver de la Semana Santa a llorar amargamente cuando te vuelvan a llamar del banco todo lo que te gastaste en Semana Santa? Escúchame. El quinto momento es la resurrección. Diga conmigo, la vida después de la crisis. Porque sí hay vida después de la crisis. La crisis no es para acabarte, es para formarte. La crisis no es para detenerte, es para proyectarte. Todos necesitamos vivir crisis. El problema es cómo vivimos la crisis. ¿Como cristianos de verdad o como cristianos de mentira? Pero pastor, ¿cómo es eso? Cristianos de verdad y cristianos de mentira. ¿Hay eso? Sí, y el apóstol Pablo lo habla a la iglesia de Corinto. Y te quiero citar 1 Corintios capítulo 15. Y quiero que lo estudies muy detenidamente porque este capítulo 15, del verso 1 al verso 4, te da toda la revelación de lo que es el cristianismo, de lo que es el evangelio. O sea, por fuera de estos 4 versículos, nada, absolutamente nada, puede definir el evangelio. Estos 4 versículos definen la esencia de nuestro cristianismo. Diga conmigo, de verdad. Escriba ahí, por favor, en su barra de comentarios, cristianismo de verdad. Diga conmigo, cristianismo de verdad. 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿El qué? El evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¡Ay, qué tremendo! Mira, si tú entiendes lo que te he predicado acerca del evangelio, vas a ser salvo. Si no, esos 20 años de cristiana fueron en vano. Pero pastor, si yo barría la iglesia, limpiaba el púlpito, le ponía el agua aromática, pero fue en vano, porque nunca entendiste por qué hacías lo que hacías. Porque cuando venía la crisis reaccionabas como Judas o reaccionabas como Pedro. Pero nunca entendiste que yo necesitaba que tuvieras el corazón de Juan. Si tú no entiendes este fundamento del evangelio que Pablo predicaba, ¿quién lo predicaba? Pablo. Y si Pablo dice que esto que él te predica, estos 2 elementos son la base del evangelio, y si no crees en estos 2 elementos, tu cristianismo fue en... O sea que fue un cristianismo de mentiras. Fue un cristianismo de iglesia, pero no fue un cristianismo de Cristo. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ay, qué lindo es Pablo. Mira, porque yo no te vine a predicar cosas que me inventé, yo no te vine a predicar doctrinas raras, yo te vine a predicar el mismo evangelio que yo recibí, por el cual fui salvo y por el cual tú puedes ser salvo, por el cual yo soy un cristiano de verdad, dice Pablo, y tú también vas a poder ser un cristiano de verdad. El mismo cristianismo que yo recibí es el que yo te comparto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Punto. Eso es el evangelio. Diga conmigo, muerte y resurrección. Eso es todo el evangelio. Por eso dice la palabra, si creyeres con el corazón que Cristo murió por vuestros pecados, que Jesucristo es el Señor, y confesares con tu boca que el Señor lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque la esencia del cristianismo es muerte y resurrección. El Señor Jesús estableció la victoria sobre las tinieblas cuando murió y resucitó. No solo cuando murió, sino cuando resucitó. Por eso dice la palabra en Filipenses que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús si somos cristianos de verdad. Diga conmigo, cristianos de verdad. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser semejante a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y se humilló,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diga conmigo, crisis. Y en la crisis, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo experimentó? Muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual fue exaltado hasta lo sumo. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¡Oh, qué tremendo es eso! Eso significa que el sentir que hubo en Cristo Jesús, que debe haber en nosotros, se basa en dos palabras. Diga conmigo, muerte y resurrección. La crisis te tiene que llevar a morir a lo que tienes que morir para comenzar a vivir lo que tienes que comenzar a vivir. Punto. Pero los que tienen el corazón de Judas, en la crisis no mueren a lo que tienen que morir, mueren a lo que no tienen que morir. Y en lugar de morir a ese orgullo, mueres a tu ministerio. En lugar de morir a esa relación que no te conviene, mueres a servirle a Dios. Mueres a asistir a la iglesia. Mueres a vivir el propósito que Dios. No tiene sentido. La crisis te tiene que llevar a morir a lo que tienes que morir. Pero tampoco es como lo hizo Pedro. La crisis, ¿a qué llevó a Pedro? No a morir, sino a querer matar. Y entonces en la crisis Pedro quería matar y comer del muerto. No tiene sentido. La crisis no es para lastimar a otros, ni siquiera es para lastimarte a ti. La crisis es para sensibilizarte de que hay áreas de tu vida que tienen que morir. ¿Y para qué tienen que morir, pastor? Para que en esas mismas áreas Dios pueda comenzar a hacer algo nuevo. Bueno, excelente. Entonces, todo el evangelio se resume en dos palabras: muerte y resurrección. Por eso Juan, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, ¿si alguno está en qué? O sea, si alguno está en Cristo, no en vano, diga conmigo, cristiano de verdad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si no estás en Cristo, sigue siendo la misma criatura. ¿Y qué criatura? Así lleves 20 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio. Pero si alguno está en Cristo, en el cristianismo de verdad, nueva criatura es. ¿Por qué? Dice Pablo, porque las cosas viejas, diga conmigo, muerte. Las cosas viejas pasaron, murieron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Diga conmigo, resurrección. Esa es la esencia del cristianismo. Muerte a lo viejo, resurrección a lo nuevo. Despojaos del viejo hombre que está viciado según las intenciones del mundo. Muerte. Y vestidos del nuevo hombre según Cristo. Nueva vida, resurrección. Por eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 12, que en Cristo somos sepultados juntamente con Él mediante el bautismo, por el cual también somos resucitados a una nueva vida con Cristo. O sea, muerte y resurrección. Por eso, en medio de la crisis, solo quien está dispuesto a sacrificarse puede proyectarse. Solo quien está dispuesto a sacrificarse puede proyectarse. Al final, Pedro lloró amargamente. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Jesús le volvió a dar una oportunidad. Pedro lloró amargamente, pero cuando se abrió una puerta de oportunidad y Jesús resucitó, Pedro llegó corriendo al sepulcro. Pedro llegó, Juan llegó primero, pero Pedro igual fue corriendo al sepulcro. Porque aunque Pedro se equivocó, entendió que había una oportunidad para él. Y al final Jesús lo restauró con amor. Cuando le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿estás seguro que me amas, mijo? Eso significa que aunque tú le falles a Dios en medio de la crisis, Él nunca te va a fallar a ti. Y siempre te va a dar una nueva oportunidad. Judas, su historia terminó antes de la cruz. Su historia terminó en medio de la crisis. Él no le dio espacio a la restauración. Juan se mantuvo firme. No perdió la esperanza. Por eso cuando los discípulos estaban en la barca y el Señor Jesús resucitó y se presentó a ellos ahí a la orilla del lago, Juan fue el primero que lo reconoció. Y dice la palabra: y el discípulo amado dijo: es el maestro. Porque él sabía que su maestro iba a volver. Él sabía que su maestro no lo iba a dejar solo, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y yo no sé cómo es tu crisis, pero lo que sí sé es cómo quiere el Señor Jesús que tú la manejes.
Y cuando tú confías en Jesús en cada uno de los 5 momentos de la crisis, como lo hizo Juan, al final vas a reconocer a Jesús, porque Él va a volver por ti, porque Él va a venir a sacarte de esa crisis, porque Él va a venir a darte una nueva oportunidad. Pedro se vistió y se lanzó al agua, pero Pedro tenía vergüenza. Y Pedro vino y se postró y le dijo: yo no soy digno de ti, yo soy un miserable, yo soy un pecador, Y Jesús lo restauró, porque Pedro todavía tenía vergüenza. ¿Por qué tenía vergüenza? Porque lo negó, por causa de la crisis. Pero no importa si tú lo negaste, al final Él va a volver por ti. Como Él va a venir por Juan, Él va a volver por ti. Porque Dios no desecha al que falla, Dios desecha al que no regresa. Te lo voy a repetir. Dios no desecha al que falla, Dios desecha al que no regresa. Al final, cada uno elige su final. Y al que está a su lado, ¿cómo va a ser tu final? ¿Qué tal si escribes en tu barra de comentarios: mi final va a ser como Juan? Qué lindo tener un final como el de Juan. Pero ¿cómo fue el final de Juan? Bueno, tenía 250 iglesias, avión privado, una mansión. No fue así. Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Dicen algunos historiadores que fue quemado con aceite. Pero aunque fue quemado con aceite y exiliado a la isla de Patmos, él enfrentó con la misma actitud todas sus crisis. Al punto que fue tan confiable para Dios que aún en el exilio de la isla de Patmos le fue revelado el libro de Apocalipsis. Qué tremendo es eso. Él pudo ver al Señor. Pero ¿saben algo, hijos? Nosotros tenemos que aprender de estos 3 discípulos y al final elegir un solo camino. ¿Cuántos caminos? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos caminos? ¿Cuántos discípulos? 3. ¿Cuántos discípulos? Bueno, muy bien, están concentrados. Judas eligió la traición sin arrepentimiento. Por tanto, su final fue ahorcarse solo. No sigas traicionando a Jesús. Porque por más que sientas culpa, al final te terminas ahorcando. No sigas traicionando a Jesús. No sigas cambiando a Jesús por agradar a tu pareja. No sigas cambiando a Jesús por agradar a tu jefe. No sigas cambiando a Jesús por unas pocas monedas de plata si Jesús tiene mucho más preparado para ti. Al final, puedes sentir culpa, pero si lo sigues traicionando, te vas a ahorcar solo. Pedro, al final decidió negarlo, pero se arrepintió. Judas tuvo traición con remordimiento, pero Pedro tuvo negación con arrepentimiento. Y ese arrepentimiento fue lo que le permitió al final, diga conmigo al final, experimentar restauración y liderazgo. Tus errores no te eximen del propósito de Dios, solo que alargan tu proceso. Pero Pedro fue restaurado y fue proyectado al liderazgo de la iglesia. Juan eligió la intimidad y la fidelidad con su amado. Confió en su amado hasta el final. ¿Y cuál fue el final del Juan? Ser llamado el testigo fiel. Testigo fiel. ¡Ay, qué tremendo! Cuando Apocalipsis comienza diciendo al testigo fiel. Ese era Juan. Porque eligió a Jesús por encima de la crisis. Porque eligió a Jesús en medio de la crisis. Porque eligió a Jesús a pesar de la crisis. Y eso solo lo puede establecer tu entendimiento de la Semana Santa. No hay otra forma. Porque la Semana Santa representa la conmemoración de la muerte y la resurrección. Pero solo quien ha experimentado muerte y resurrección entiende el valor de la muerte y resurrección y puede dignificar al que murió y resucitó. ¡Wow! Tu actitud puede cambiar tu final. Y yo vengo de parte de Dios en esta noche a decirte, no sé si tu cristianismo ha sido como el de Judas, no sé si tu cristianismo ha sido como el de Pedro, pero esta Semana Santa, tu cristianismo puede comenzar a ser como el de Juan. Si eliges permanecer cerca del corazón de Jesús, como lo hizo Juan. Si encuentras en Jesús tu lugar seguro en medio de la crisis. Si haces de Jesús tu lugar seguro
en medio de la adversidad. Yo te garantizo que sin importar lo que estés viviendo, si puedes recostarte en su regazo y decirle, aquí voy a estar, pase lo que pase. Oh, qué tremendo. Yo sé que Dios le está hablando a alguien allí. Si en medio de esa crisis que estás enfrentando y las que van a venir, tú te recuestas en el regazo de Jesús, no a quejarte, no a lamentarte, no a pelear, no a echarle a Jesús en cara lo poco que has hecho por Él en una iglesia, sino simplemente a decirle, aquí estoy, Jesús, pase lo que pase, pase lo que pase. Te doy mi palabra que tu vida nunca más será igual. Vas a tener que seguir enfrentando crisis, pero tu vida nunca más será igual. Si eliges a Jesús como tu lugar seguro, pase lo que pase. Si dejas de confiar en tus propias fuerzas como Pedro, vas a poder descubrir que en la crisis el poder de Dios es mucho mayor que el tuyo. No le prometas a Jesús cosas en tus fuerzas como para que no te meta en la crisis. Igual vas a entrar en la crisis. Pero en lugar de prometer, comienza a obedecer. Y confía en el poder de Dios más que en tus propias fuerzas. Porque en tu crisis, tus fuerzas no te van a servir para nada, pero el poder de Dios te va a ayudar en todo. En medio de la crisis, no te des por vencida como Judas, porque Jesús siempre te va a dar una oportunidad. Yo te doy mi palabra, que si Judas no se hubiese ahorcado, el Jesús resucitado lo hubiese restaurado como restauró a Pedro. No te des por vencido. No mates tu propósito. No ahorques tu llamado. En esta Semana Santa hay una oportunidad para ti. La oportunidad de morir y resucitar. Porque el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, te quiere resucitar a ti para vivir una nueva vida. Que esta Semana Santa sea diferente. Yo te pido, por favor, como tu pastor, si estás paseando, pasea, pero que tus mejores momentos sean encerrado en tu cuarto con Jesús. Encerrado, así sea en el baño, pero con Jesús. Date la oportunidad de comenzar una nueva temporada en tu vida, para que entres como Judas, pero salgas como Juan. Para que entres como el Pedro de la negación, pero salgas como el Pedro de la restauración. Y entiende que esta Semana Santa solamente te ayuda a comprender lo que Jesús hizo por ti y para ti, para dejarte un legado y que tú tengas el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Morir a lo que tienes que morir para comenzar a nacer a la vida que el Padre ha preparado para ti.